Este, acá hablamos de unas cositas que son las alteraciones de la vasculatura de la retina. En la retina hay vasos y las arteriolas y los capilares tienen vasos. Normalmente tienen estos pericitos que son estas especies de donas que están envolviendo el vaso capilar, ¿ya? Pero cuando hay hiperglicemia, los vasos capilares, perdón, esos pericitos mueren, se deterioran y pierden los pericitos. Entonces eso hace de que el vaso capilar filtre más fácilmente. Entonces empiezan a filtrar elementos serios como cera derretida, elementos formes de la sangre, elementos formes, exudados hemorrágicos. Puede haber microaneurismas, dilataciones del vaso, y esos microaneurismas forman trombos, trombosis a este nivel que me generan isquemia. Y esta isquemia libera factores de crecimiento eh, endotelial vascular, VEGF. Esto es del inglés, ¿no? Growth Factor Endothelial Vessel. De tal manera que estos factores de crecimiento endotelial vascular hacen de que proliferen neovasos. Y los neovasos tienen la peculiaridad de que teóricamente van a nutrir más la retina para compensar esta isquemia, pero son vasos muy frágiles que se rompen muy fácilmente y sangran, entonces producen hemorragias retinales. Entonces cuando hablamos acá, lo primero, tenemos acá la pérdida del pericito. Lo segundo, tenemos aumento de la filtración de elementos formes de la sangre. Lo tercero, exudados hemorrágicos. Lo cuarto, los microaneurismas, que suelen ser uno de los primeros microaneurismas, que puede ser o es uno de los primeros signos de retinopatía diabética. El 5 es la isquemia retinal. El 6 es la formación, bueno, la liberación de factores de crecimiento endotelial vascular. Y el 7 los neovasos sanguíneos, que tienden a producir sangrado, ¿no? Entonces todo eso da la secuencia sangre. Puede dar toda la secuencia fisiopatológica de la retina. Entonces podemos encontrar distintos tipos de alteraciones, exudados hemorrágicos, como lo que vemos acá, exudados hemorrágicos, que son estos puntos enrojecidos, o exudados algodonosos, como algodón, exudados blandos, que me indica isquemia retinal. ¿Ya? Entonces, acá hay un fénix porque la pregunta es, ¿cómo se llaman estos exudados? Que son exudados algodonosos, que se encuentran a nivel de la capa de fibras nerviosas. Esa era la pregunta. Entonces se encuentran los exudados algodonosos a nivel de capa de fibras nerviosas. Oh. El tratamiento a este nivel, cuando hay estas lesiones, es tratamiento estrictamente metabólico, ¿no? Control de la glicemia, estas cosas, los cambios de estilo de vida. En cambio, cuando ya hay la formación de los neovasos, se forman, mira, estos neovasos acá. Estos neovasos tienden a sangrar y me producen una hemorragia subhialoidea, por ejemplo, y esta hemorragia hace tracción a nivel de la retina. Se forma fibrosis o franjas de tracción vítreo retinal, es decir, jalonean la retina hacia el centro del globo ocular. La jalonean y la desprenden. Acá está desprendido. Acá no, pero está sangrado, ¿no? Pero lo que se tiene que hacer acá es ya tratamientos intensivos tipo panfotocoagulación, corticoides, intravitreos o anti-VEGF, es decir, factores de crecimiento, antifactores de crecimiento, no son los anti-VEGF, que son el Avastin o el ranibizumab. En retinopatía hipertensiva, lo característico acá es que hay un estrechamiento arterial, los vasos se atenúan. Acá lo típico es los cruces patológicos. Cuando te hablen de cruces, están hablando de un grado 2. Este es para clasificar. Hay preguntas de exámenes de residentado médico y de internado, me parece, que les ponen la clasificación, ¿no? Es de Kate Wegener, que nos hablan acerca de la clasificación de retinopatía diabética. Este cruce patológico, ves cómo la arteria entra y aplasta lo que es la vena y se forma esta como salchicha, aplastada, se corta, se interrumpe el vaso. Estos son cruces patológicos, ya me dice un grado 2. El grado 3 es cuando ya hay exudados hemorrágicos y duros, exudados hemorrágicos, ¿no?
y cuando ya mira el nervio óptico ya no se ve. Cuando hay edema de disco, ahí ya tenemos un grado 4. Si te dicen edema de papila, edema o disco, edema de papila, edema de disco es lo mismo. Si te dicen edema de papila es grado 4. Si te dicen cruces patológicos y edema de papila es grado 4. Si te dicen estrechamiento arterial y edema de papila es grado 4. O sea, decir, el peor de estos signos me determina el grado. Si lo peor me dicen exudados hemorrágicos, aún así haya cruces, la respuesta es exudados hemorrágicos, sería 3. ¿Ok? Acá sobre todo es para clasificar la retina. Esto yo creo que solamente para diferenciar de que cuando no hay retinopatía no hay daño, pero cuando hay retinopatía no proliferativa es porque no hay neovasos. En cambio, en la proliferativa sí neovasos. Entonces, cuando hablamos que sí hay neovasos, como por ejemplo acá, tenemos que hay sin características de alto riesgo, sin características de alto riesgo. O puede ser con CAR, con características de alto riesgo. Entonces, no hay características de alto riesgo, ¿por qué? Porque solamente hay neovasos. ¿Qué hacemos acá? Fotocoagular ese vaso, lo quemamos y ya no sangra. Y prevenimos que se forme cualquier daño. Con características de alto riesgo, ¿por qué? Porque ya sangró. Entonces acá ya el manejo es distinto. Y finalmente el edema macular, que es infiltrado, edema y exudados duros a nivel de la mácula. Se forma como una estrella. Ese es el edema de la mácula. Esto puede aparecer en cualquier estadio de la diabetes. En un paciente diabético que empieza a perder visión, lo más frecuente que el primer signo que encontremos es que sea por edema de mácula. Cuando hay edema de mácula, incluso en diabéticos iniciales, pierde visión muy tempranamente. Pueden haber alteraciones de la retina, ¿ya? De distintos tipos. El reumatógeno es lo más frecuente, que es el secundario, un defecto del grosor completo de la retina neurosensorial. RNS, retina neurosensorial. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La retina es esta y se forma un agujero. Y a partir de ese agujero entra el líquido. Entonces se empieza a disecar la retina neurosensorial y la separa del EPR, lo que les mencioné hace un momento al inicio en la parte de anatomía. Entonces, factores de riesgo, miopes altos, miope alto, antecedentes familiares, por ejemplo, antecedentes personales de desprendimiento del ojo, antecedentes de DR del mismo paciente, ¿no? Es decir, si ya tiene antecedentes de un desprendimiento en un ojo, hay riesgo en el otro. El traccional es por retinopatía diabética o algún tipo de inflamación intraocular que ha producido estas bandas de tracción fibroretinal que jalan la retina y la desprenden. No hay desgarro de por sí, hay tracción. Se forma como una carpa y levantan la retina. Y un tipo de desprendimiento específico es el seroso, en la cual hay una alteración de la barrera hematorretinal. ¿Se acuerdan que a nivel del EPR les dije que el epitelio pigmentario de la retina tiene una función de sacar el líquido de la retina y cuando este falla, pasa esto? Falla el EPR y el líquido empieza a entrar acá, encima del EPR y separa la retina neurosensorial del EPR. Se forma líquido acá y se ve acá, esto de acá. Este es un desprendimiento seroso. ¿Ya? Entonces esto se reposo y eso se suele reabsorber, ¿ya? Suele ser un poquito el tiempo. Obstrucciones de vasos. Acá lo importante es la mancha rojo cereza. ¿Y por qué se da esta mancha rojo cereza? Porque la obstrucción la obstrucción de la arteria central de la retina hace de que la retina que está irrigada por la arteria central de la retina se necrose. Entonces, ¿se acuerdan qué parte de la retina era irrigada por la arteria central de la retina? Era los 2/3 interiores, es decir, todo. Todo se necrosa, por eso se ve blanco, pero no se necrosa la parte central, que es la mácula. ¿Por qué? Porque la mácula es inervada por la coroides. Entonces, como la coroides sigue intentando nutrir esta zona, todavía se ve este rojo más vivo y se ve esa mancha roja característica. Lo que la clínica acá es que es una pérdida abrupta de la visión. ¿Ya? Entonces, como la visión baja demasiado, este, se han intentado distintos tratamientos para intentar revertir ello, pero en verdad el pronóstico es muy poco provisorio, ¿no? Bueno, esto es por aterosclerosis, émbolos y otras cosas
Se forman émbolos de ateroma, placas de Hollenhorst, acá están, y obstruyen, puede ser rama, pero también puede ser total arteria central. La obstrucción de la vena a este nivel es que la arteria y la vena tienen o comparten la adventicia, y a veces hace de que la adventicia presione o comprima los vasos sanguíneos. Entonces esa compresión hace de que pueda haber un cuadro de trombosis vascular, en este caso venoso. Y esto repercute en que haya un aumento de los exudados hemorrágicos, eh, sangre a nivel de la capa de fibras nerviosas. Capas de fibras nerviosas están comprometidas por esta sangre. Esto de acá produce la isquemia retinal y eso se traduce en la disminución de la visión, ¿no? Obviamente. Todo eso produce la hipoxia por la extravasación de la sangre en sí. ¿Ya? Y eso es lo que determina el cuadro clínico. Acá hay unas fotitos. Factores predisponentes, uso de anticonceptivos orales de emergencias, ACOS, eh, problemas en la sangre, policitemia vera, la hipertensión arterial también se ha visto que está en relación a esto, ¿ya? Para citar algunos casos. Este es el típico patrón de una obstrucción venosa. Miren cómo la sangre sigue la capa de fibras nerviosas. ¿Se acuerdan? Las fibras arciformes, las fibras arcuatas, de la papilomaculares, porque está sangrando a todo ese nivel. ¿Ya? Se dan anti-VEGF, ¿ya? Y esa sangre se reabsorbe bastante bien, ¿ya? Anti-VEGF, VEGF, que son, ¿se acuerdan que estos que eran? Son este, factores de crecimiento vascular endotelial, pero son, digamos que contrarrestan esos factores de crecimiento y hacen de que disminuya ese sangrado se reabsorbe. Es una angiografía, no se ve lo mismo la sangre siguiendo esto. La diferencia acá es hipercolesterolemia, colesterol alto, y las formas de oclusión venosa puede ser por alteraciones tipo hipertensión arterial, puede ser por alteraciones sanguíneas de la sangre. La clínica, los dos tienen disminución de la agudeza visual, pero este es de peor pronóstico, la oclusión de arteria, ¿ya? Acá no hay diferencia. En el fondo de ojos, acá encontramos la mancha rojo cereza, y acá encontramos los exudados hemorrágicos en llamas. ¿Es eso lo que le enseñé hace rato siguiendo las fibras arciformes, todo eso? Eso se llama exudados en llamas. Y el tratamiento acá, en verdad, compresión, antitrombótico, pero en verdad no tiene mucho presión del globo ocular, o sea, presionarlo, hacer descompresión, presión y descompresión, pero en verdad no tiene buen pronóstico esto. Acá se coloca anti-VEGF, ¿ok? Aquí este nivel es solamente para ver las distintas alteraciones que pueden haber en la retina, ¿ya? Cuando hay la clínica de disminución progresiva de la agudeza visual, hay que ver qué otros signos hay. Discromatoxias, metamorfopsias, deslumbramientos. Cualquier alteración de la retina puede dar este cuadro clínico. Y los típicos, puede haber una membrana epirretinal, es un tejido que está encima, fibroso, que mira, deterioran la superficie de la retina, la superficie interna. Puede haber un edema, miren, se forman quistes, huecos en la retina. Puede haber un agujero macular solo en el centro. ¿Ven cómo está la retina cortada? O puede haber un desprendimiento seroso, una corioretinopatía serosa central. Se desprende el epitelio pigmentario de la retina, lo que les mencioné hace un ratito, y se acumula líquido en su interior. Entonces eso da esta clínica y sintomatología, ¿no? Muchos de ellos son manejos quirúrgicos, salvo este último de acá, que suele ser con corticoides, perdón, con AINES, se da AINES, y suelen revertir. Se da más frecuente en pacientes tipo A, ¿no? Esos que ellos estresados, que toman mucho en serio las cosas, se estresan mucho y a veces hacen este tipo de desprendimientos serosos. Y acá las degeneraciones maculares, esto es típico de la edad. Entonces, cuando hablamos de causa más frecuente de ceguera bilateral
irreversible en Occidente. Esto genera un daño en la retina, ¿ya? Se forman lo que son las drusas, que son pequeñas y confluentes, y forman verdaderas atrofias geográficas. Atrofia de la mácula, es una atrofia macular, y eso hace de que la visión disminuya. Esta forma seca es de una progresión muy lenta. Se les da las vitaminas tipo luteína y zeaxantina, pero en verdad esto no tiene mayor beneficio porque solamente un 10% se benefician y se enletece un poquito, no es que la frene del todo. En cambio, en las formas exudativas empiezan, las exudativas empieza a haber estas metamorfoxias, las rayas se distorsionan y empieza a haber sangrado, es decir, se empiezan a formar neovasos por acá, ¿no? En la forma exudativa, se forman neovasos que después van a sangrar y van a producir exactamente el mismo cuadro de lo que era retinopatía diabética, tracción, hemorragias y esas cosas, ¿no? Obviamente el tratamiento acá en cualquier compromiso de que tenga neovasos es los anti-VEGF. Bueno, esto vamos a dejarlo para que ustedes lo vean, es las respuestas de las preguntas que hemos hecho ya. Y nos quedan los últimos 5 minutos para acabar en 5 minutos. La doctora ya está para entrar a su clase. Entonces, cuando hablamos de retinopatía hipertensiva, esto lo mismo hace rato. Desprendimiento de retina. Acá es la separación de la retina neurosensorial de lo que es el EPR. Obstrucción de retina. Esto van a decirte el hallazgo clínico, la mancha rojo cereza. La obstrucción, acá vamos a encontrar los exudados hemorrágicos en llamas. Y degeneraciones maculares, sobre todo lo que es la degeneración macular relacionada a la edad, ¿no? Tanto las formas secas, que es hasta en un 90%, son las formas secas, son más benignas, y las formas húmedas, que es un 10%. ¿Ok?